Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio que hemos coproducido entre Visión Regional y El Diario para llevarles a todos ustedes las distintas alternativas de quienes están en campaña por bancas en el Consejo Deliberante y también en el caso de quienes están compitiendo por una banca en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Este espacio se llama Pensando el San Pedro que queremos y justamente de cara a las próximas elecciones generales del 14 de noviembre es que continuamos con estas entrevistas. En este caso tenemos al espacio Más Valores con quienes son dos de sus candidatos, Miguel Iglesias, quien encabeza la lista, y Cristina Soto. Muchísimas gracias por estar acá, por acompañarnos en esta jornada y bueno, participar de este ciclo de entrevistas. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va, Nadia? Y saludo también a la audiencia de El Diario y Visión Regional. Exactamente, sí. Bueno, a ver, la primera parte de la propuesta tiene que ver con que se presenten. ¿Quién es Miguel Iglesias para aquellas personas que están del otro lado y no lo conocen? Bien, mi nombre es Miguel Ángel Iglesias, soy pastor evangélico, primeramente soy esposo, padre y abuelo también de 6 nietos, casado hace 38 años, siempre con la misma mujer, y gracias a Dios dentro del camino de Dios. Hace 32 años que vine acá a San Pedro, yo era de Buenos Aires, vine en el 89, ya me establecí aquí y hace 26 años que estoy en el pastorado. Esa es la función que cumplo a full, 24 horas en el pastorado. ¿Y qué lo llevó a venir a San Pedro, digo, a este cambio de vida? ¿Estaba en la ciudad de Buenos Aires? Sí, en realidad vivía en José Cepaz, en José Cepaz y Hamburgo. Sí. Y por algunas situaciones que allá no podía seguir, vine para acá, tenía algo de familia en San Pedro y vimos también la diferencia de la vivencia. Acá se vive de una manera tan distinta. No era el paraíso, pero a comparación de lo que es el Gran Buenos Aires, acá se vive bien y creo que todavía se sigue así. Claro. Y bueno, vinimos un tiempo, nos establecimos acá y nos quedamos acá. Estuvimos un tiempo trabajando en Capitán Sarmiento. Y después de unos años, unos 20 años con pastores en Sarmiento, y después ya nos quedamos aquí en San Pedro. ¿Y cómo vino la propuesta o la decisión de incursionar en la política y además encabezando una lista, ¿no? Qué pregunta. El año pasado arranqué con un estudio que es de formación política. Y en realidad, después de unos meses no lo seguí, no me daba el tiempo de andar con otras cuestiones y lo dejé. No quería pensar que este año, te digo, entre el 15 y 16 de julio, me llaman de Buenos Aires, del partido Gobernar Bien, que ahora está haciendo alianza con Cintia Joto, y cuando me llaman me proponen esto de ser referente aquí en San Pedro. Bueno, al principio dije que no, porque me pareció tan de golpe y no tenía pensado. Claro. Le dije, mira, voy a consultar con mi patrón, la forma que nosotros tenemos para decir, bueno, mi patrón es Dios, ¿no? Y bueno, lo hice y al otro día estaba bien seguro que tenía que incursionar en política, algo que la palabra política un poco tabú dentro de la rama cristiana, pero una seguridad plena que tenía que hacerlo. Y a partir de allí comenzó una tarea maratónica que fue de preparar las listas. Y fue difícil porque tenía que hablar a la gente de nuestra iglesia. Claro. Gracias a Dios que, bueno, en este caso, Cristina, que es pastora también de otra iglesia, que accedió. O sea, me hubiera gustado también que haya gente de otras congregaciones para que juntos podamos hacer, bueno, tipo alianza también. Y bueno, así converger y hacer un frente que en realidad ya venía de arriba. El frente ya está preparado, ya está hecho. Y bueno, y me metí y gracias a Dios porque pude incursionar. Obviamente que nosotros tomamos como un campo misionero. O sea, nosotros no venimos a probar. O sea, venimos para establecernos y si bien estábamos dando los primeros pasos, porque hace un tiempo atrás hablar de política, nada, pero creemos que estamos en la voluntad de Dios y lo que queremos es ayudar al prójimo. O sea, el pensamiento que tenemos es de el bien colectivo, el pensar en los demás. Y como nuestro trabajo es de campo, nuestro trabajo es en el pastorado, justamente el hablar con la gente, tratar con la gente, el ayudarla, entonces está muy cercano a lo que tiene que ver con política. Y bueno, es así como que seguimos y en tan poquito tiempo hubo que preparar todo y con un desafío enorme, pero contentos a la vez porque lo podemos hacer. Y con gente que nos acompaña, obviamente, ¿no?
Y Cristina, bueno, en tu caso, contanos para presentarte también ante la sociedad y quienes nos están viendo, ¿cómo te definirías? Bueno, también yo estoy como en la lista, pero en realidad estoy apoyando a Miguel, que es lo que más me interesa, porque, y esto lo quiero decir antes de presentarme, porque siempre voté, pero desde que voto nunca lo hice con convicción o con ganas, siempre fue el haber, el La menos, obligación de votar, claro, digamos. y el menos peor, no sé. Y por primera vez en toda mi vida de votación voy a votar con alguien que me representa a nivel nacional, a nivel de provincia y a nivel local. Por primera vez voy a tener esa oportunidad. Y como yo, un montón de gente que nos pasaba lo mismo, ¿no? Así que bueno, de poder, entonces ahí esto de que la política, ¿no? También tenía una mirada muy despectiva por la política y sin embargo hoy siento que hay que participar, que hay que involucrarse, que lo conozco a Miguel, fue mi profe de teología, así que cuando yo tenía 20 años, no voy a decir cuánto porque Claro, voy a está mentir y bien, no está me va a bien. dejar, no me Claro, va a dejar no. mentir. Pero, y bueno, mi nombre es Cristina, tengo 4 hijas mujeres, trabajo en 2 escuelas primarias, en 2 bibliotecas primarias. También estoy ejerciendo como profe de literatura en el vespertino y me recibí el año pasado. Fui la primera de mi grupo, la primera egresada del profesorado de literatura, porque bueno, nosotras somos la que inauguramos el Claro, profesorado. la primera. Así que la primera egresada en pandemia, estaba sola en Zoom, quería tirar harina, no sabía qué hacer ahí sola, pero bueno, lo logré y hoy también estoy ejerciendo. Pero más que nada es eso, ¿no? El poder votar con convicción, el saber el trabajo que se hace en las iglesias, que siempre se hizo una red de contención. Nos pasó que ayer fuimos a Santa Lucía, ¿no? Y era repartir las boletas, nada más. Pero cuando decíamos que veníamos, el candidato era Miguel y él había trabajado con la gente, había que escucharla, había que contenerla y nos llevó mucho tiempo y la idea era repartir Claro. la boleta. Hasta en un momento unas señoras piden oración y yo digo, pero no, yo en la vereda no Claro. veo, pero sí, sí, porque usted es la pastora. Uy, ¿viste? Yo decía, bueno, porque siempre se estuvo cerca de la gente. Claro. Siempre Y notan que hay en esta recorrida en los barrios, en las localidades, hay una necesidad de la gente por la escucha, digamos, qué es lo que más notan en los pedidos que les hacen, digamos, para, en el caso de acceder a una banca, poder trasladar como políticas, digamos, qué es lo que han notado. Bueno, en mi caso, cuando gente se empezó a enterar que estaba empezando en política, claro, empiezan a pedir cosas. Sí. Claro, yo creo que, y para mí una de las cosas que hay que cambiar justamente es ese pensamiento, es un paradigma que está tan metido en la cabeza de la gente, es que hay que pedir continuamente, ¿no? Y bueno, decirle, mira, nosotros no estamos en gobierno, estamos entrando recién, incluso no habíamos superado las pasos todavía, y la gente, claro, quiere que se le dé. Pero notamos lo siguiente, que apuntan a lo material. Ahora, nosotros tratamos de ver a la persona de manera integral. No es solamente lo material, hay cuestiones emocionales, espirituales, gente que tiene que cambiar ese pensamiento, estar siempre recibiendo. Y la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Bien, nosotros no salimos a hablar de religión, ¿no? Pero se dan casos, como estaba diciendo recién Cristina, que hay tanta necesidad de la gente, necesidad de acercarse a Dios o creer en algo, que nosotros obviamente no le disparamos, no nos salimos de esa posibilidad de llegarles a ellos. Y la escucha es tan importante y lo que la gente está tan distraída también de los políticos, si bien nosotros no venimos de la política, estamos ahora comenzando, pero quiere ser escuchada. Y en algunos casos, un poquito descreída, dice, ustedes no serán lo mismo que harán, y nos nombran personas, no será que ustedes empiezan así y después van a cambiar. Y convencer a la gente que lo que nosotros buscamos, transformación, y tratar de sanear esta cuestión que tenemos hoy por hoy, que es la brecha, eh, le cuesta todavía a la gente creer. Y bueno, nosotros estamos ahora en política y yo veo que la gente quiere ser escuchada, pero le cuesta creer. Entonces tratamos de hablarles
de nuestro pensamiento, de por qué lo queremos hacer. Nosotros, así como Cristina, yo mismo también, nosotros tenemos nuestras funciones aparte, no es que venimos porque necesito el trabajo y me estoy preocupando para ingresar porque necesito un trabajo. No, ya demasiado tenemos con lo nuestro. Pero vemos que si de esta manera podemos ayudar a nuestro prójimo y tratar de cambiar esto que se ha formado en nuestro país, en nuestra sociedad, creemos que es bien válido. Y aceptamos lo que nos dice la gente. O sea, la gente nos pide, sí, es verdad, que nos pide y que trata de, a veces, de pedirnos lo que no tenemos. No le podemos mentir a la gente, la verdad que no. Pero tenemos buen acercamiento, ¿sí? De a poco tratando de que no se pongan mal cuando por ahí sí van lo político, pero también con ciertas creencias, ciertos valores. Y nosotros podemos decir que tenemos esos valores. Obviamente no somos perfectos, ¿no? Nuestro partido no es perfecto, nosotros no somos perfectos, pero estamos encaminados a que nuestro partido pueda hacerles ver a la gente que primeramente hay que buscar ciertos principios para después tener buenos resultados. Así que escuchamos a aquel que está descreído y a aquel que dice, bueno, yo quiero apoyar, yo quiero estar, yo quiero ser parte de la transformación, y bienvenido sea. Recién mencionabas el concepto de la brecha y esta cuestión de cómo se ha polarizado el escenario político, ¿no? Sí. En dos fuerzas principales, y eso también mucho enfrentamiento discursivo e ideológico, digo, entre las partes. ¿Ven esto también cómo lo observan ustedes, digamos? ¿Cuál es la lectura política que hacen del momento actual? Mira, nosotros algo que vemos es que hay un bipartidismo que no estamos de acuerdo con eso, ¿no? Se ha polarizado tanto que es como que la gente tiene esto o esto. Entonces no alcanza a ver las otras alternativas como somos nosotros. Entonces, al ver ese bipartidismo, resulta ser que a nosotros nos cuesta más también llegar. Claro. Porque es como que te hacen ver esto o esto, únicas posibilidades. Sí. ¿No? Hay partidos más chicos que yo creo que si la gente toma ese refrán o ese dicho de escoba nueva barre bien, ¿no? Sí. Entonces, el tener ese pensamiento, esta gente que no lo ha visto, bueno, a lo mejor en el primer tiempo, pero primero van a hacer las cosas bien. Ahora, estos ya los conocemos, estos los conocemos, y nosotros queremos que vean esto, que no está solamente esto, sino también una alternativa. Nosotros somos parte de esa alternativa juntamente con otros, y creo que tenemos los mismos pensamientos. Obviamente hay cosas en las cuales no comunicamos que son distintos, pensamientos distintos, pero que tenemos un común denominador: buscar el bien colectivo, buscar que a la otra persona le vaya bien. ¿Sí? ¿Lo sorprendió el superar el piso de las PASO? Porque, digamos, siendo la primera participación política, las internas justamente están dadas para que, una especie de filtro de quienes llegan a las generales, y muchas veces en el primer intento lograr superar ese piso los tomó por sorpresa, digamos, ¿se lo esperaban? Mira, tengo que decir la verdad. Sí. O sea, yo como pastor podría decirte, mirá, nosotros confiamos en Dios y sabíamos que íbamos a entrar sí o sí, y no es así. Cuando en julio, mitad de julio, se me da esta oportunidad, y después veo lo que cuesta armar una lista, claro, ¿no? Que dirían que sí, que algunos colegas míos todavía no estén muy de acuerdo, todo eso era un peso enorme. Entonces, cuando intentamos entrar, lo que vi era la necesidad de llegar a la gente y poder convencerla. Pero pasa lo siguiente, es que nosotros en este tiempo quiero ir directamente a tu pregunta, me fui un poquito por la rama, pero quiero hacer énfasis en esto. Nosotros creemos que Dios nos ha puesto en este lugar. Entonces, uno quiere actuar con fe, creer que todo va a salir bien. Ahora, en la parte humana, te digo la verdad, llegó el día de las votaciones, terminaron las votaciones, yo estuve en la escuela 6, porque allí es donde voto, y me fui para nuestro salón, la iglesia, y me fui solo, y escuchaba en la radio tantos votos para fulanito. Claro. Publicabas y mandaba al grupo. Claro. Tantos para otro, y nosotros un solo dígito, ¿no? Y tan poquito, y yo digo, no puede ser. Y bueno, mi señora me llama, me dice, ¿y Miguel cómo van? Digo, no, me parece que no llegamos ni a la mitad, ya que fe que tenía. No, yo tengo que decir, así no puedo ser. Como la guerra de las Termópilas, como Leónidas. Claro, pero es verdad, es que es muy complejo y parece el piso.
digamos, son en cantidad de votos, un montón de votos, y más en una elección que no tuvo mucha participación de la gente, también hay que decir. Claro, entonces cuando llegó ese día y pasó el día, todavía estaba la duda dentro mío, y hasta que vino uno de los muchachos y nos dice, Miguel, vamos bien, pastor, vamos bien. Digo, ¿en serio? Y dice, sí, bueno, la cuestión es que empezamos a mirar ya las noticias que ya cerca de la noche, Sí. y dice, ya pasamos, ya está. Y claro, ahí entonces me quedé tranquilo, pero en realidad, pues fíjate lo siguiente, cuando el año pasado comenzamos a estudiar formación política, Sí. nosotros estamos con Gastón Bruno, que va como segundo candidato, ¿no? Él es de Gobernar Bien, y se hizo una alianza con Cintia Jotón. Y él nos enseña lo siguiente, hay que pensar de acá a 10 o 15 años, no estamos hablando ahora, a corto plazo. Entonces, cuando surge esto, bueno, digo, bueno, por lo menos vamos a marcar una tendencia, vamos a ir abriendo camino, y a lo mejor, qué sé yo, en el 23, por ahí podamos hacer algo más. No, cuando se dio esto, la verdad es que vimos que la mano de Dios estaba con nosotros, ¿no? Porque fíjate que esto de la alianza se dio en nuestra segunda sección electoral, participaron 10 ciudades. 10. De las 10 entramos 9, sin, sin nada, digamos, sin estar sabiendo que íbamos a ingresar. O sea, en 2 meses se preparó todo. Así que ahí dijimos, bueno, esto es de Dios, vamos a meternos. Ahora, obviamente lo siguiente, nosotros tenemos fe, pero hacemos nuestra parte también. O sea, creemos, fe más acción. O sea, no es que si bueno, Dios ayúdame, me quedo brazos cruzados. Obviamente que cuando sucede esto, como tu propuesta de venir a hablar sobre el tema, uno dice, y nosotros no tenemos ni siquiera el vocabulario, el léxico que utiliza la gente que está en política. Uno va aprendiendo sobre la marcha, que dice ciertas palabras o ciertas frases, y para nosotros no estamos acostumbrados a esto. Entonces tenemos que tratar de entender lo que dice esa persona, y a la vez ir utilizando esas expresiones como para, de alguna manera, también como mostrarnos que entendemos algo de política, pero en realidad somos tan nuevos. Sí, y cuesta muchísimo, porque vos sabés que nosotros le decimos que hoy es todo las redes sociales, que hay que sacarse fotos y demás. Y él está ahí. Claro. Él hace un montón de cosas, pero dice, esto no lo subo. Por ejemplo, a ver, si él va a llevar mercadería a alguna persona, no nos permite que le saquemos ni foto ni que lo publiquemos. Esto no se publica. Dice, y así un montón de cosas, ¿viste? Que él no quiere, y nosotros sabemos que es así, porque las redes sociales, ¿no? Sí, hacen la campaña con los... Pero él no, esto no se publica. Como que uno siempre sirvió, ¿no? A la comunidad, pero siempre lo hizo en ese perfil, ¿no? De no publicar. También es interesante leer lo que pasa con los espacios nuevos y esta cuestión de no tener los vicios de la política en cuanto a lo malo, probablemente tampoco la experiencia del político, digamos, que puede llegar a ser buena, pero que también se convierten evidentemente en una alternativa electoral potable para la gente, que en esto mismo que les pasaba a ustedes quizás, en el descreimiento y el descontento con la política, pensar, bueno, una alternativa. Claro. Yo creo que de a poco la gente nos va a ir incorporando, ¿no? Obviamente que al dar los primeros pasos tienen que ser firmes, y nosotros estamos dispuestos a no solamente ahora a superar esto, sino que queremos realmente quedarnos. O sea, vinimos para quedarnos, no es para probar, repito esto ya por segunda vez, no vinimos para probar, queremos quedarnos y tratar de ver de qué manera dentro de la política podemos nosotros actuar bien con la gente. O sea, en este momento, la gente dice, sí, pero ¿y por qué la religión? ¿Y por qué un pastor tiene que meterse en política? Bueno, yo puedo preguntar, ¿y por qué un médico tiene que meterse en política? ¿Y por qué un empresario tiene que meterse en política? Yo creo que cualquier persona, si tiene el deseo de hacer el bien a la comunidad, no importa la función que tenga, mientras sea legal lo que está haciendo, ¿por qué no incursionar en política? Y tendrá las herramientas que en su área privada a lo mejor no la tiene. Sí, y también digo, hemos visto todo el movimiento también político en Brasil a partir de la participación de las iglesias en la política, y en Argentina es un movimiento nuevo, como bien decías, digo, no solamente acá en San Pedro, se está replicando en todo el país. Cuesta lo nuevo. Sí, y cuesta lo nuevo, lo asimila, ¿no? Claro, hay resistencia, pero digo, también habla del rol
social que cumplen en las iglesias, digo, más allá de las creencias, la fe y, digamos, de cada una de las personas, como análisis sociológico es interesante plantear por qué las iglesias tienen tanta importancia a nivel social, digamos, qué está dejando afuera el Estado muchas veces que lo suplanta desde las propias iglesias, ¿no? En la sociedad. Bueno, fíjate lo siguiente, hablaste de Bolsonaro. Nosotros, Sí. en realidad, cuando Jair Bolsonaro llega al poder, dijimos que bueno, pero después vimos ciertas cosas que por allí nosotros no estamos tan de acuerdo. O sea que no es tampoco un referente, porque Claro. nosotros queremos llegar a eso. Sí. Lo que sí vemos que acá como iglesia, nosotros al tener trabajo de campo, de territorio, entramos a muchos hogares, vemos cómo viven. Los consumos problemáticos, exactamente. las adicciones. Lo vemos de cerca. Porque la gente que llega a la iglesia prácticamente siempre llega por alguna necesidad. Sí. Fue mi caso, que llegué a los 17 años, y así, entonces como que todos llegamos por alguna circunstancia. Vos los ves por primera vez y decís, ¿por qué venís? Y bueno, ahí te dicen, ¿no? Claro. Entonces siempre cumplimos ese rol. Y está con esto de trabajar, por ejemplo, a mí me gustó, ustedes están juntos, el diario y Visión Regional, de poder trabajar, que no son, nadie es competencia, que no, qué lindo esto, entonces de trabajar las iglesias juntas, de trabajar con otros organismos, ¿no? De hacer esta red de contención que te digo que siempre tuvimos en la práctica. Y me gustó cuando yo fiscalicé por primera vez. En el grupo de fiscalización también hubo eso con gente de otros partidos, que decían, bueno, sí, yo te saco foto a vos me sacas foto a mí. Yo, qué lindo, esos son los valores que queremos empezar a fomentar, digamos, ¿no? Esto de trabajar juntos, porque así es cuando se hace más fuerza. Bien. ¿Y cómo se le habla, digamos, a quienes también obviamente van a votar, pero no comparten quizás la mirada desde la iglesia, digamos, ¿no? La cuestión de la fe y cómo se habla a ese votante también, con qué argumentos se lo atrae? Sí, bueno, en mi caso, mira, yo para no olvidarme, estaba Sí. un par de cosas aquí en mi un montón tienes notado. Pero vos sabés que, y no quiero olvidarme de algunas cosas que son para mí muy importantes. Bueno, lo que sí que estamos en la plaza nosotros a veces, ¿viste? Hacemos ahí. Como fuera del ámbito más del... Y se acerca gente, donde están los remises, que va a las localidades o que toma el remis, y entonces se acercan a preguntarnos, y no es gente de la iglesia. Claro. Pero le interesa, ay, qué bueno, compañeras mías, que ellas saben que yo sí. Pero ellas no. Y me dicen, sí, o mi marido dijo que te va a apoyar a vos, y mis compañeros dicen, ay, a mí me gusta eso, para salir de la grieta, para hacer una contrapropuesta. Y no hay gente de la iglesia. Claro, por eso digo, porque el interés que mostraron, ¿viste? De acercarse a ellos. Claro, porque el discurso, digo, está muy atravesado por toda la cuestión que tiene que ver más con la fe y con el mensaje de Dios, si se quiere, y obviamente las elecciones ponen en juego otro tipo de escenario. Sí, adelante. Muchas gracias. No, y también nosotros siempre hemos gestionado que, por ejemplo, en lo que es escuela, que la escuela es laica, ¿no? Claro. Eso se respeta muchísimo porque pero siempre hemos tratado de llevar talleres o cosas para consumos problemáticos, para prevención del suicidio, del amor por la vida en sí, ¿no? Todas esas cosas que yo digo, trabajadas coordinadamente, trabajadas también a largo plazo y puestas en una planificación, son interesantes, porque hoy el docente está muy solo, el que está en el grado, ¿no? El que está en un aula, frente a lo que es todo el sistema de educación, a los padres, a las familias y a los estudiantes. Entonces, el acompañarlos también es interesante, o sea, más allá de la fe, también hay un montón de áreas que necesitan ayuda y que uno lo ve, que desde el lugar trata de aportar, pero se sabe que se necesita un trabajo sistemático para esto, de no ser reaccionarios. ¿Viste que pasa algo? Y enseguida ahí empezamos a trabajar en función de eso. Sí. Pero ¿por qué no mejor trabajar en la prevención, digamos, ¿no? En la prevención. Te quiero contestar en lo siguiente, en el cómo, ¿no? Yo anoté 4 puntos porque es la pregunta que muchos hacen, ¿y cómo lo van a hacer? Entonces, esto es lo siguiente, ¿cómo podemos lograr que lleguemos a la gente y que esto se materialice? Primeramente, practicando los valores de nuestros antepasados.
Ajá. No te voy a preguntar la edad, pero creo que... 37, no tengo 37, edad. bueno, qué bueno. Mi hija tiene 38, se llama Nadia también. Ah, Perdón, 37 tiene mi hija. igualitos. Sí. Y vos sabés Esto es que, un familiar. sabés que hablando con las personas de una cierta edad, nos hablan de sus padres, sus abuelos, y nos dicen, por ejemplo, que la palabra antes valía, ¿no? Ujú. Entonces, alguien hacía un acuerdo con un vecino, en el campo, por ejemplo, y la palabra valía. O sea, si decían, te voy a pagar tal día o tal mes, se pagaba. Hoy, ni con documentos, la gente cumple. Entonces, uno de los valores que nosotros queremos enseñar a la gente es justamente eso. Si nos preguntan el cómo, es volviendo o practicando los valores que nuestros antepasados, incluso sin estudio, porque hay gente que no tenía mucho estudio, sin embargo, tenía valores. Entonces, uno de los puntos es justamente eso, practicando los valores de nuestros antepasados. En segundo lugar, copiando lo que hacen otros países. O sea, en nuestro caso no vemos mal el copiar. ¿El copiar qué cosas? ¿Sí? Por ejemplo, Alemania. Nosotros vemos que después de la guerra, ellos quedaron tan mal. Ahora, ¿cómo se puede ser que después se hable de un milagro? ¿Qué fue? ¿Dios actuando? Sí, en parte sí, pero porque gente tomó de parte de la ética cristiana, también de lo social, un pensamiento humanista. Y bueno, todo eso hizo que Alemania pudiera salir adelante. Entonces, si a Alemania le fue bien con la economía social de mercado, le fue bien, ¿por qué no ahora también le puede ir bien? Entonces, en el segundo lugar, sería eso copiando lo que hicieron otros países. Creo que no sé si son los japoneses que dicen que ellos no son los que inventan todas las cosas, sino que ellos copian lo que otros hacen y lo mejoran. Claro. Bueno, nosotros podemos hacer lo mismo. En tercer lugar, es usando el sentido común. Porque a veces nos preguntan algunas cosas, digo, hay que tener dos dedos de frente nada más, es pensar un poquito. Si a la otra persona le hace bien y yo le puedo ayudar para que esa persona pueda materializar sus sueños o le pueda ir bien, yo puedo ayudar, entonces lo puedo hacer. Y sí, pero hay muchos pero utilizar el sentido común para que no sea solamente hablar de política, sino que se pueda materializar. Y en cuarto lugar, esto es muy importante, es teniendo en cuenta los principios bíblicos. O sea, no hablamos de religión, que es más, no estaría nada de malo que hablemos de religión, aunque nosotros somos religiosos, ¿no? Pero sí, para que la gente entienda, volver a ciertos principios. O sea, en la Biblia nos habla tantas cosas de cómo tenemos que actuar. Que, por ejemplo, en un salmo dice que, te voy a decir, te voy a parafrasear, ¿no? Que es de gusto, es de balde, al vicio que un edificador quiera edificar si no lo tiene en cuenta a Dios. Todo nosotros que queramos edificar, si no lo tenemos a Dios en cuenta, si lo hacemos a un lado, estamos sonados. Entonces tenemos que incorporar a Dios en la política. Algunos dicen, sí, pero ¿y qué tiene que ver? Si Dios es nuestro creador, Dios es nuestro fabricante, ¿cómo no va a saber qué es lo mejor para nosotros? Si es la persona que ideó también el gobierno en la tierra, entonces, y fue el primer gobernante, ¿por qué entonces no seguir los principios de él? Tenemos la Biblia, esa Biblia que muchas veces se utiliza para poner la mano y jurar y después y lo tiene de lo que dice adentro. Nosotros queremos ver eso, que podamos implementar los principios y los valores que están en la Biblia. Esos son 4 puntos que en mi caso, o en nuestro caso como partido, queremos proponer. Entonces, practicando los valores de nuestros antepasados, copiando lo que hicieron otros países, teniendo sentido común y practicando los principios y valores que están en la Biblia. Bien, yo casi llegando al final de este espacio, le consulto si han pensado o han trabajado en propuestas concretas en caso de acceder a una banca y cuáles serían estos primeros planteos que creen como necesidades primeras, digamos, a trabajar. Bien, sí, obviamente que sí estamos trabajando en propuestas, que son justamente propuestas, y, por ejemplo, algunas cosas, bueno, estaba hablando recién de educación. Sí, tenemos un proyecto de tutorías, porque por eso que te decía, no de acompañar. Ahora hay un montón, ahora hay muchísimo. Bueno, mantenerlas, porque bueno, no todos, después de la pandemia, ya las cosas venían mal, imagínate después de la pandemia, es impresionante, yo que estoy en escuelas que ni siquiera tenían teléfono, claro, para que tengas una idea, o sea, ni hablar de la conexión, ¿no? Sí. Y que en la casa tampoco podía acompañar, ¿sí? Entonces, bueno, ahora hay mucho acompañamiento. Lo que sí no hay lugar en las escuelas para tanto taller, Claro. Esa era otra cosa que no se vio.
estamos como afuera de las bibliotecas y hay bibliotecas que son chiquititas. Vos imaginate el tema de edificio, bueno, Sí, ahí hay propuestas. El tema de acompañamiento de tutorías, ¿sí? sí. Que en lo que es iglesia lo Acompañar hicimos con las nuestra gente. trayectorias educativas, Acompañar, digamos. claro, lo que es así a priori, ¿no? Claro. En primer lugar, esto, Sí. urgente, porque bueno, venimos de lo que pasó. Pero seguir, continuar con todo esto. Y la propuesta de trabajar también en lo que es educación emocional, que no es perder la alfabetización. ¿Por qué? Porque vos estás alfabetizando también. Inclusive es todo eso después incide en lo pedagógico del Ujú. chico. Entonces, y además que lo que es la oralidad, la escritura y todo lo que es prácticas del lenguaje, la lectura, es transversal a todo. Entonces, uno puede estar trabajando en prevención y a la vez alfabetizando y acompañar a ese docente que se encuentra ahora con 35, 33 o 24, pero que valen por muchos también, con todas estas situaciones y después de haber perdido familia, después de haber perdido un montón de emprendimientos que tenían, un montón de cosas. Claro. Entonces hay que contener a ese estudiante en toda esta situación. Bueno, ese también es nuestra tarea y hemos escrito, redactado propuestas en Bien. base a eso. En otras Sí. áreas, por ejemplo, también queremos hacer prevención con el tema de la gente, las personas que están con consumos problemáticos. Ujú. Entonces, queremos armar aquí en San Pedro, tenemos un proyecto que en realidad no es nuestro, sino se va a tratar de implementar en toda la provincia, y si no lo hacemos con el partido, lo vamos a hacer con la iglesia, porque es posible esto. Y de esta manera llegar a las personas que están con estos problemas, pero también llegar a la familia, ¿no? Para que ellos puedan salir. El Cedronar dice que el 60%, reconoce que el 60%, que la iglesia le va bien, digamos, en un 60%. O sea que tenemos una buena cabida en ello. Tratamos de que esto pueda ser posible y va a ser posible porque tenemos infraestructura, tenemos la gente, digamos, como para poderlo llevar a cabo. Ujú. Yo estoy hablando rápido porque me vas a cortar enseguida. No, Pero, sí, hay un tiempo, tampoco los voy a cortar, pero si ya estamos llegando, ya estamos un poquitito excedidos. Mirá, tenemos, qué sé yo, por ejemplo, algo que quisiéramos que cada tanto se incendie una casa. Hay eventos Sí. que para esa gente es catastrófico. Totalmente. Para otros dicen, no, y bueno, pero era una casita. Pero para esa gente Era todo lo que todo lo que tenía. tenía. Entonces, ¿por qué esperar siempre que sea el que aparezca el desarrollo humano o que personas? Nosotros quisiéramos armar un voluntariado que esté aquí en la ciudad para que en caso de que haya algún evento así, ese voluntariado pueda ir enseguida a ayudar a esa gente, no solamente en lo material, en lo emocional, en lo psicológico Ujú. y también lo espiritual, cosa que en poquito tiempo ya tenga su casa en mejores condiciones que tenía antes. Claro. ¿Sí? Después, otra cosa que te puedo decir rápidamente, estamos pensando en las personas mayores, en los chicos, queremos trabajar con la familia. Por ejemplo, en casos mayores, los mayores han sido dejados un poco de lado, es como que se llega a una cierta edad y bueno, ya no sirve. En otros países del primer mundo, países orientales, vemos que el mayor tiene experiencia y se lo ve como una persona que puede hacer mucho por la sociedad. Acá nosotros no estamos en contra de que haya gente joven, sí, está bien, pero no dejemos al mayor de lado y tampoco lo dejemos con que tenga que pasar sus últimos años como si nada. Queremos armar un lugar para que ellos tengan acogida allí y también para que, por ejemplo, semanalmente ellos se puedan juntar y tengan también un tiempo de esparcimiento, un tiempo de competencia, que se pueda luego premiar a los que están en esto, premiar a los clubes o sociedades de fomento o iglesias que estén incorporando y haciendo que esa gente pueda participar. O sea, pensamos no solamente en el adulto, pensamos en distintas edades. Estamos pensando hasta en los perros que están en las esquinas, no sé. Sí, los perros, sí, los perros de la calle, una problemática. Es una problemática. Sí. Entonces, alguien dirá, pero esa pavada, no es importante, porque si vos pasás en bicicleta o pasás en una moto y te hace caer, ¿quién se hace cargo de eso? Uh-huh. Y todo el mundo los ve, están agazapados esos perritos ahí, y ves en único lugar, Pellegrini y 3 de febrero, por ejemplo. Sí. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, tiene una casa de protección también para ellos, porque hay gente que le gustan mucho los animales. Sí. Yo me imagino, vos vas pasando por ahí, te caes, te levantás y ese perro lo querés acogotar. Si alguien te ve,
Pero ¿cómo puedes hacer eso? Si lo llegas a atropellar, te llevan a un veterinario. Pero ¿quién se hace cargo de todo eso? Si a vos te pasa algo, si vas con una criatura, se golpea, se lastima, ¿quién se hace cargo de eso? Entonces también pensamos en eso. Pensamos, no sé, a ver, en los accidentes de tránsito. O sea, son distintas propuestas que las voy a hacer, ¿no? Que al chico, desde el jardín infante, ya se le dé educación vial. ¿No? Porque viste, los chiquitos vos le enseñás que si están rojos no se pase. No, son los que más aplican, totalmente. Sí, son los que aplican y que controlan y corrigen el resto después, ¿no? Claro. Obviamente. Sí. Entonces ya de chiquito que sea educado, pero también continúe eso, que tenga esa permanencia en todas las... ¿cómo se dice esto? En educación. En todos los niveles. En todos los niveles. Claro, adaptado a los diferentes niveles educativos. Totalmente. Que lleguen a terminar el secundario y ya tengan la posibilidad también, no solamente de manejar, que ya los chicos ya manejan desde antes, pero que tengan ya incorporado en sus cabezas cuál es la responsabilidad que ellos tienen y que sus padres también sean partícipes de esto. Bien. Son cosas distintas, pero... Está bien. Bueno, muchas propuestas. Los invito ahora, si quieren, para cerrar ya la entrevista, que es también la intención de este espacio, que ustedes puedan hablar a los vecinos y vecinas que están del otro lado para, pedirles que, en primera instancia, que concurran a votar el próximo 14 y después luego imagino que obviamente ustedes además pedirán que los acompañen con su voto. Así que los invito en la cámara para hablar directamente con los votantes. Bueno, esto lo digo muy sinceramente, acompañar a Miguel me parece que es tener a alguien en el consejo donde no solamente va a presentar sus propuestas, le va a dar seguimiento y va a controlar, porque lo conozco, sé cómo es, y va a controlar que las cosas funcionen como tienen que funcionar, se hagan, se concreten, no queden lo escrito. Yo sé que en eso también vamos a tenerlo presente y que después lo vamos a tener cerca, porque él es una persona que anda con la gente y eso es lo que se necesita, una escucha activa, ¿no? Así que bueno, eso nada más. Bueno, yo quisiera hablar a aquellos que están pensando en que nosotros por ser religiosos no tendríamos que estar. Bien, hay gente que está escuchando, está mirando y que cree en Dios. Bien, a los que creen en Dios, a los que están dentro de la iglesia, otros no están dentro de la iglesia porque no se congregan, pero tienen pensamientos como los tenemos nosotros en cuanto a valores, que tiene que ver con lo bíblico, pero también, aunque no sean parte de las iglesias, pero sí saben lo que son valores. Entonces nosotros apuntamos a ustedes, es que, fíjense, pudimos pasar todo este tiempo sin hablar mal del partido que está, el oficialismo, ni tampoco de la oposición, porque no es nuestro interés que se abra más todavía la brecha. Entonces queremos justamente ayudar a cerrar eso, porque creemos que en un partido y en otro hay gente con valores también. Entonces, yo apelo a lo siguiente, que ustedes piensen en lo que fueron nuestros antepasados. Algunos dirán, pero eso es volver al pasado. Sí, pero en ese caso es bueno. Entonces, mirar eso y que se acuerden también que hay un Dios que todos tenemos, seas católico, seas mormón, seas testigo de Jehová, seas evangélico como nosotros, creemos que ese Dios está interesado a que a San Pedro le vaya bien y que nosotros queremos hacer mucho por este San Pedro. Que confíen, yo sé que esa palabra confiar a lo mejor no está bien vista, pero que de alguna manera crean en que nosotros no somos simplemente una alternativa, sino que queremos hacer las cosas como a Dios le agrada. Aquellos que dicen, yo no creo en Dios, bien, pero aunque no creas en Dios o no lo quieras aceptar como Dios, no lo quieras reconocer en tu vida como Dios, creo que vos querés tener una familia, creo que vos querés tener un lugar de trabajo, creo que querés vivir dignamente y nosotros estamos de acuerdo con eso. Es por eso que fíjate bien a quién vas a votar y que no seas cómplice de aquellas cosas que vos sabés que están mal. Y si vos no estás en desacuerdo, no digas, es siempre este partido chico, ¿por qué no voy a votar? Porque somos una alternativa y que quede en tu cabeza que hoy por hoy nosotros estaremos afirmándonos en valores y principios éticos, morales, espirituales, bíblicos. Entonces, de esa manera, creemos, mira, si se cierta, que vamos a poder lograr bastante aquí en nuestro partido San Pedro. Sí creo lo siguiente, Nadia, y es que no tenemos nosotros hoy por hoy, no estamos en el gobierno y no podemos nosotros prometer, estamos proponiendo. Bien, bien.
Muchísimas gracias, Miguel y Cristina, por estar acá, por participar de este espacio. Agradecemos a quienes han seguido esta entrevista, también coproducida por Visión Regional y El Diario, en este ciclo de entrevistas que hemos llamado Pensando el San Pedro que queremos. Muchas gracias por estar del otro lado.